aquí estamos siguiendo nuestro estudio, Caer en Tentación. Y si tú estás acompañando el estudio con el libro de C.S. Lewis, hoy vamos a analizar la 7ª carta. Y en esta carta, los demonios se ponen de acuerdo para trabajar de incógnito, para ocultarse. Y van a usar como telón de fondo el materialismo, la ciencia, el pensamiento de que todo está conectado con Dios. Y de ahí nace una religión materialista, una especie de cristianismo un poco raro. Una religión que tiene un Dios a la carta, un Dios que solo bendice y no recrimina, un Dios que es prácticamente indiferente al pecado. Pues con los demonios trabajando así de incógnito, el paciente y quizás tú y yo no nos daremos cuenta de las trampas del enemigo. ¿Qué pasará? Pues vamos a andar un poco descuidados, aflojaremos nuestra vida de oración, olvidaremos la idea de que la batalla es real y vamos a enfocar nuestro sentido, nuestras demandas en la vida material. Y yo quisiera recordarte un hecho histórico que podemos ver a partir del libro de Hechos. Cuando nace la iglesia apostólica, los líderes y todos aquellos que se decían cristianos fueron perseguidos. Recordad el trabajo de Pablo, que era ir, prender cristianos, llevarlo a la cárcel, y muchos de nuestros hermanos fueron llevados al circo romano. Unos fueron quemados, otros tirados a leones, pues una época muy difícil. Y eso duró casi 300 años, cuando un emperador romano, Constantino, se convierte al cristianismo y a partir de este momento el cristianismo pasa a ser la religión oficial del Estado. Todo imperio romano pasó a ser cristiano. Por un lado, eso fue muy bueno, porque ya nuestros hermanos no pagaban con su vida ni eran perseguidos por su fe. Pero por otro lado, la iglesia bajó su guardia. Se olvidó que el enemigo verdadero aún estaba presente. Y ahí pues en la iglesia entraron un montón de herejías y así la historia fue pasando, hasta que nuestro hermano Martín Lutero tuvo que hacer la Reforma Protestante. Y eso porque nos olvidamos de que hay un enemigo real y que actúa en contra de nosotros. Y eso yo creo que es muy posible y quizás esté pasando en este momento, por ejemplo, aquí en España, que no hay persecución religiosa. Aquí no se queman iglesias, tú puedes comprar tantas Biblias cuanto quiera, las iglesias podemos predicar libremente y nos olvidamos que aún así, a pesar de la libertad que tenemos, hay un enemigo que actúa en contra de nosotros. Pues, ¿cómo es que podemos librarnos de esa trampa, de ese cristianismo materialista? Tenemos que poner la atención porque muchos pasan a poner su fe en una fuerza, en el cosmos y ya no en una persona. Para que tú sepas, vamos a tener como un medio cristianismo. Y sabes que una media religión es como ninguna religión. Es como aquel cristiano tibio que habla el libro de Apocalipsis, que la única cosa que provoca en Dios es vómito. Pues, ¿cómo entonces no caer en esta tentación? Pues debemos afirmar nuestra fe en un Dios personal, un Dios creador de todas las cosas.
El primer versículo de la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es Génesis 1:1. Todo ha empezado en la vida porque Dios creó. En general, los seres humanos resisten a adorar un Dios creador. No se cree en un Dios creador, se creen todas otras teorías científicas, pero un Dios creador parece algo muy raro para el ser humano. En cambio, prefieren adorar a la criatura al revés del creador. Y yo quería dejar a ti un versículo, alias un texto que está en Romanos 1:19-25, para que tú lo leas con calma y pueda meditar. Ahí en ese texto habla que hasta mismo la creación da testimonio del propio Dios. La creación habla de ese Dios creador. Y también tenemos el Salmo 19, que dice que el cielo, las estrellas proclaman la gloria de Dios. Entonces, mi hermano, yo quisiera llamarte la atención. Aunque vivimos en un país con libertad religiosa, hay un enemigo que está trabajando de incógnito y sigue poniendo trampas para que tú caigas. Yo no sé cómo está tu fe, pero yo le pido a Dios que hoy mismo tú afirme tu fe en ese Dios personal y creador que te ama y no quiere que tú caigas en tentación. Nos vemos en el próximo video.